Bien, vamos a hacer lo que es el inciso A para este ejercicio, en el cual nosotros debemos de calcular el nivel de producción donde el costo marginal es mínimo. Cuando nosotros hablamos de costo marginal, estamos hablando de lo que es la derivada de la función del costo total. En este caso, el costo total está representado por la función c de x. Bien, entonces esta función va a ser lo que es 1000 menos 33x menos 9x cuadrada más x cúbica. Si nosotros le sacamos su derivada a esta función, vamos a obtener lo que es el costo marginal, que lo vamos a bautizar como Cm de x. Bien, entonces significa costo marginal, y aquí estoy poniendo las especificaciones de que Cm es la derivada de Cx. Ok, entonces hay que sacarle su derivada a lo que es la función del costo total, que en este caso sería lo que está dentro del paréntesis c de x. Va que va, entonces, sacándole su derivada, vamos a obtener que pues esta, por ser una constante, se cancela. La derivada de menos 33x va a ser únicamente 33. Lo que es la derivada de menos 9x cuadrado, tenemos que utilizar la regla de la cadena, o simplemente multiplicamos 2 por 9, que esto va a ser 18. Me estoy saltando algunos pasos porque asumo que ya saben cómo derivar en este punto. Es un costo marginal, la fuerza es que ya tienen que saber derivadas. Por otra parte, también tenemos lo que es x cúbica, lo cual pues el 3 baja a multiplicar a la base y al exponente le quitamos 1 y va a quedar 3x cuadrada. Bien, entonces una vez que nosotros hemos obtenido lo que es esa derivada, nosotros la vamos a igualar a 0. Bien, entonces, ¿por qué se está igualando a 0 lo que es esa primera derivada? No es cierto, disculpen. Entonces, en esta parte, una vez que nosotros obtenemos lo que es la primera derivada, olviden lo que les dije anteriormente, vamos a obtener una nueva función. Esa nueva función va a ser lo que es el costo marginal. Es algo muy independiente de lo que está arriba. Es una nueva función, la cual me va a servir para calcular dónde vamos a obtener el costo marginal mínimo. Entonces recuerden que lo que es el costo marginal es fundamentalmente para optimizar la producción. Bien, producción. Entonces nos dice cuánto costará producir una unidad más. Si el costo marginal es bajo o negativo, producir más unidades puede ser beneficioso, pero si es alto, producir más puede ser costoso. Entonces, ojo con lo que les acabo de decir. Si el costo marginal es bajo, significa que producir más unidades es beneficioso. Si el costo marginal es alto, producir pues no va a ser tan beneficioso, incluso puede ser más costoso, que pues no sea factible producir más unidades. ¿Ok? Entonces, para saber si ese costo marginal pues nos va a ser atractivo para nosotros, que deseamos hacer una producción de tal artículo, pues vamos a tener que hacer el uso nuevamente de una derivada para hacer el análisis de esta función, lo que es la función Cm. Entonces le calculamos su primera derivada, pero antes de ello vamos a ordenar lo que es la función. Recuerden que siempre va primero lo que es el término cuadrático, después el término lineal de potencia 1 y al final la constante. Quedando así de esta forma, 3x cuadrada menos 18x menos 33. Después de esto, a la primera derivada la vamos a igualar a 0. ¿Por qué? Porque cuando nosotros igualamos a 0 lo que es una derivada, pues básicamente estamos hallando lo que son los puntos críticos. Y recuerden que los puntos críticos es donde la primera derivada, f' de x es igual a 0. Bien, entonces esos puntos críticos, si nosotros tenemos una función f de x, que va a ser esta línea, lo que es, bueno, esta curva, esta función f de x, cuando nosotros hallemos la primera derivada igualemos a 0, vamos a hallar lo que son los puntos críticos. Entonces, esos puntos críticos me dicen dónde la gráfica va a tener un posible máximo o un posible mínimo.
Entonces, para la primer montañita que nosotros vemos ahí, tenemos un máximo local. Bien, por otra parte, donde está el segundo punto crítico, nosotros tenemos un mínimo local. Bien, entonces, para saber si es máximo o mínimo, nosotros tenemos que igualar la primera derivada a 0 y después sacar una segunda derivada. De esa forma, nosotros vamos a saber dónde el costo marginal va a ser máximo o va a ser mínimo. Entonces, como se acaban de dar cuenta, este x igual a 3 es un punto crítico que les voy a explicar de dónde sale. Bien, entonces ese punto crítico, haciendo una segunda derivada, pues yo voy a saber si el costo marginal va a ser máximo o mínimo en lo que es x igual a 3. Bien, entonces eso que está ahí se va a borrar a continuación. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya bien acomodada nuestro costo marginal, lo que vamos a hacer es derivarlo nuevamente. ¿Para qué lo estoy derivando? Pues para saber dónde van a estar sus puntos críticos de la función del costo marginal. Entonces, derivamos, vamos a multiplicar 2 por 3, eso va a dar 6x. Después aquí tenemos una constante por una variable. La derivada con respecto de x de una constante por una variable, pues va a ser igual a la constante por la derivada de esa variable con respecto a x. Entonces, por lo tanto, únicamente se va a derivar x. Entonces, esa derivada da 1, por lo tanto ya no se pone y únicamente va a quedar 18. Entonces, el 33 también, por ser una constante, se va a cancelar, va a quedar prácticamente 0. Entonces, esa derivada nos va a quedar de esta forma, 6x menos 18. Entonces, esta es la derivada del costo marginal. Bien, entonces, en esta parte nosotros vamos a obtener 6x menos 18, lo vamos a igualar a 0. ¿Por qué? Porque igualando a 0 vamos a saber dónde están esos puntos críticos que les mencioné anteriormente. Entonces, el 18 que está restando pasa sumando. Y el 6 que está multiplicando la x va a pasar a dividir al otro lado. Por lo tanto, va a quedar que 18 entre 6 va a ser igual a x. Haciendo esta simplificación de fracciones, queda que x es igual a 3. Entonces, ese va a ser nuestro punto crítico. Bien, entonces aquí nosotros tenemos que aquí el costo marginal va a ser máximo o mínimo, pero yo no lo sé. Para saber si ahí va a ser máximo o mínimo, yo tengo que utilizar el criterio de la segunda derivada. Bien, entonces, si nosotros tenemos que la segunda derivada pues nos da un valor mayor que 0, pues en esa parte pues vamos a tener un mínimo. Si tenemos que la segunda derivada tenemos un valor menor que 0, significa que vamos a tener un máximo. Bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, calculamos la segunda derivada para saber si en x igual a 3 nosotros tenemos un máximo mínimo. Entonces ponemos la función cm, que va a ser 6x menos 18. Entonces calculamos su segunda derivada. La derivada de 18 da 0, la derivada de 6x simplemente da 6. Ok, entonces aquí nosotros no podemos evaluar el valor de x. ¿Por qué? Porque pues, el 6 es una sola constante. Entonces esa sola constante tiene signo positivo, lo cual significa que en el valor anterior de x igual a 3, al ser la segunda derivada positiva, tenemos aquí este criterio de la segunda derivada, significa que nosotros tenemos un mínimo local en x igual a 3 y va a ser el único mínimo que hay porque no hay más puntos críticos. Entonces pasa de ser mínimo local a mínimo global. Bien, porque es el único que hay, ya que pues la función cm o del costo marginal es una función cuadrática, la cual el primer término es positivo, por lo tanto la gráfica tiene que ser una parábola que abre hacia arriba. Bien, entonces esta va a ser el costo marginal y va a ser igual a todo esto que está aquí. Bien, entonces, como nos damos cuenta, si nosotros trazamos un plano cartesiano, en este punto tiene que estar x igual a 3. Ahí voy a obtener una coordenada, donde va a ser 3, un valor en y. Entonces, esa coordenada y
va a ser la función evaluada en x igual a 3, la función del costo marginal. Bien, entonces ese costo marginal lo tenemos que evaluar en 3 para conocer ese valor de y. Entonces eso es lo que me va a decir si me va a ser redituable o no seguir produciendo en x igual a 3. ¿Ok? Entonces, aquí en esta parte, para responder el inciso A, que es el nivel de producción donde el costo marginal mínimo, la respuesta es 3. ¿Por qué? Porque nosotros al tener la segunda derivada del costo marginal, estamos obteniendo un resultado positivo. Entonces, como lo dice este criterio, significa que al ser un valor mayor que 0 la segunda derivada, vamos a obtener un mínimo. Bien, por lo tanto, el nivel de producción será mínimo. El costo marginal será mínimo en x igual a 3. Entonces, ya que yo tengo lo que es el nivel de producción en x igual a 3, vamos a evaluar ese x igual a 3 en el costo marginal. Bien, entonces vamos a tener que evaluar esto aquí. Bien, entonces ponemos nuestra ecuación del costo marginal, sustituimos el valor de 3 donde estaba la x y al meter ese dato en la función donde teníamos x, pues ahora tenemos 3, 3 y eso al resolverlo nos va a dar menos 60. Entonces el costo marginal mínimo tiene que ser igual a menos 60. Entonces en esta parte pues nos da pues, información sumamente relevante, ya que en esta parte el costo marginal mínimo negativo sugiere que producir más unidades sigue reduciendo lo que es el costo total en este punto, en x igual a 3. Cuando x vale 3, significa que estoy reduciendo el costo y que me es factible producir más. Bien, porque se sigue reduciendo el costo, es un valor negativo. Bien, entonces esto pues me da a entender que la empresa está teniendo más ganancias y está pues bajando lo que es mi costo de producción. Es decir, reduje los costos al mínimo. Entonces, al reducir esos costos significa que la empresa está ganando mucho más dinero. Por lo tanto, pues me es factible seguir produciendo cuando x es igual a 3. Por otra parte tenemos también lo que es el costo total, que es lo que me va a costar producir en x igual a 3. Entonces simplemente agarramos nuestra función primitiva y pues evaluamos, sustituimos el 3. Entonces al resolver esta operación me da 847, lo cual dice que el costo total va a ser 847. Bien, entonces el costo total ayuda a entender cuánto costará producir una cantidad dada de bienes o productos. Es crucial para tomar decisiones sobre cuántas unidades nosotros debemos producir. Bien, y cómo gestionar los recursos de manera eficiente. Por otra parte, lo que es el costo marginal, que pues en este caso pues era x igual a 3, donde está nuestro punto crítico, es fundamental para optimizar la producción. Nos dice cuánto costará producir una unidad más. Si el costo marginal es bajo o negativo, producir más unidades es beneficioso, pero si es alto, producir puede ser costoso. ¿Ok? Entonces ambos conceptos son esenciales para lo que es una producción eficiente de una empresa, ayudando a maximizar los beneficios y a tomar decisiones estratégicas en la producción. Esa es la conclusión la cual yo les puedo dar acerca de este ejercicio. Bien, por último les voy a mostrar una gráfica en la cual nosotros tenemos a lo que es el costo marginal, que es 3x cuadrado menos 18x menos 33. Esta pues, es la derivada de la función que está arriba. Entonces nos entrega la gráfica que está en color azul, lo cual nos indica que pues efectivamente el mínimo de esta curva va a estar en 3, menos 60,
que fue lo que nosotros calculamos analíticamente utilizando derivadas. Bien, entonces gracias a esto lo que nosotros podemos hacer pues es darnos una idea de cómo va a estar la gráfica. Entonces pues yo puedo sacar un screenshot. Por cierto, también tengo lo que es la función primitiva, en la cual pues nosotros vemos una fluctuación. Entonces en esta parte de aquí arriba tenemos un extremo que es el máximo, que es cuando x es igual a lo que es menos 1.71. En esta parte del eje x tenemos menos 1.71. Ahí el costo se hace carísimo. Bien, es 1025. Por otra parte, ahí tenemos una concavidad hacia abajo. Tenemos lo que es un mínimo, que está en 7.47. En ese punto significa pues, que producir algo pues, es relativamente barato. Bien, pero pues aquí nosotros nos estamos yendo por lo que es el costo marginal. Entonces el costo marginal se representa pues, con la derivada de lo que es la función que está en color verde, que sería el azul. Entonces la voy a desaparecer. Aquí en esta parte es la función del costo marginal, en el cual el costo marginal es mínimo cuando x es igual a 3. Bien, entonces en este punto crítico pues la producción es lo que sale más eficiente, más redituable, ya que pues, el costo marginal mínimo es de menos 60 y eso indica que pues la empresa está teniendo más ganancias y menos costo del producto. Bien, entonces por último pues el costo total pues es 847, que eso es lo que me va a costar producir en x igual a 3 cada unidad. ¿Vale? Entonces, pues ahí está. Cualquier duda pueden escribirme, pueden pues, mandar mensajes. Ahí pues les voy a responder. Obviamente, pues es difícil predecir qué les va a preguntar su profesor o algún otro concepto. Entonces yo sugiero que si tienen alguna duda, por favor pregunten. De lo contrario, pues solamente estarían resolviendo por resolver, y cuando les toque hacer una exposición, pues no van a saber qué decir. Por eso es importante que pregunten. ¿Vale? Entonces hasta aquí dejo la clase. Cuídense mucho. Hasta luego.